Dios ya existía. Él es eterno, no tiene principio ni fin, no hay ningún relato bíblico, ni histórico donde cuente su creación. 4000 a.C. Dios crea el mundo, los cielos, la tierra, el mar, los animales terrestres y marinos. 3000 a.C. creación del ser humano, Adán y Eva. Se relata la caída del hombre. Algunos de sus descendientes habitaron otras zonas, haciendo que existieran las primeras tribus prehistóricas. En el año 2500 a.C. se relata el diluvio. Te dejo un dato curioso. Las nuevas generaciones que habitaron la tierra son provenientes de Noé y su familia, ya que fueron los únicos en sobrevivir a este hecho histórico. Pero, ¿sabías que aquí es donde se crean todas las naciones en la tierra? Dios confunde la lengua haciendo que cada nación tenga su propio idioma. Esto contribuye que cada nación tomara sus propias costumbres, culturas y creencias. Llegando al año 2000 a.C., la Biblia relata sobre Abraham y el inicio del pueblo hebreo, eran nómadas. Más adelante conocidos como el pueblo de Israel. Pero, ¿qué ha pasado en otros lugares? No te preocupes, para el año 1800 a.C., Noruega llega a la Edad de Bronce, en la zona escandinava, trayendo bronce de Europa Central y oro. Mientras que en Mesoamérica, se habla de pre-olmecas, estos pueblos tuvieron un asentamiento agrícola. En México son considerados la cultura madre. Regresando a la Biblia, en el año 1500 a.C., se habla de Moisés y el Éxodo, es el relato fundamental donde se describe la salida del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Mientras tanto, en 1400 a.C., por la zona norte, en Noruega, se habla de la comercialización con el ámbar, mismos tesoros provenientes de Europa Central. Hablemos ahora de Mesoamérica, seguía desarrollándose la cultura olmeca. Para el año 1200 a.C., se habla de Josué y los jueces. Aquí se da la conquista y asentamiento del pueblo de Israel en la tierra prometida. Con el tiempo se olvidan de Dios y sufren una decadencia moral. Pronto tendrán la necesidad de una monarquía. Mientras esto sucedía, Noruega trascendía a la Edad de Hierro, incluida por culturas romanas y germánicas. Se introduce el hierro en armas y herramientas. Aquí es cuando se desarrollan las bases para la era vikinga. Y en lo que ahora es México, sigue la cultura olmeca en su mero apogeo. Ya existían centros ceremoniales, arte monumental tallada en piedra, cabezas colosales. Eran una sociedad organizada con una estructura jerárquica. Aquí ya se habla de una religión politeísta y chamánica. Su deidad era la tierra, el maíz, la lluvia. Regresando al pueblo de Israel, en el año 1000 a.C., Israel pide una monarquía. Dios se las da nombrando a Saúl como el primer rey. Te dejo otro dato curioso. Si hiciéramos una cronología a todos los reyes de Israel, el rey David es el único llamado conforme al corazón de Dios. No fue perfecto, pecó, cometió errores, pero siempre tuvo temor a la autoridad divina de Dios. Por otro lado, en Noruega, comienzan a tener clanes fortalecidos, es decir, estructuras familiares, todavía en un tiempo previkingo. Esto les daba un poder económico, capacidad militar y la adaptabilidad que los permitía sobrevivir y prosperar en entornos hostiles. Vayamos a Mesoamérica, aquí es donde comienzan las primeras ciudades mayas. Se habla también del monte Albán, donde surgen los zapotecas. En el año 600 a.C., se relatan historias sobre profetas mayores. Son mensajeros de Dios que llamaron al pueblo de Israel al arrepentimiento, la fidelidad a la alianza, anunciando juicios y promesas, con un mensaje central de amor divino y restauración. 531 a.C., se habla sobre el nuevo templo. Persas, griegos, romanos, comenzaban a evolucionar, con un papel político religioso. Adquirieron lugares de culto sagrado, en otras palabras, moradas, lugar de reunión. Mientras esto sucedía, se estaba dando un contacto germánico con Roma, dando paso a una transformación mutua. Mientras que Roma se germanizaba militarmente, los pueblos germánicos se romanizaban al asimilar la administración y la cultura romana en sus nuevos reinos. Vayamos a Mesoamérica,
Teotihuacán se desarrolla, considerada una de las metrópolis más grandes hasta ahora, destacan sus impresionantes arquitecturas, como la pirámide del Sol y la Luna. Año 4 a.C., al 30 después de Cristo, esto marca un antes y un después. Se da el relato más importante de la Biblia, la vida de Jesús, su encarnación, muerte y resurrección. Por estas fechas en la zona norte, continúa el comercio con romanos y germánicos. Mientras que en Mesoamérica hay un crecimiento de Teotihuacán y de las ciudades mayas. Siglo I después de Cristo, da inicio a la Iglesia cristiana primitiva, aunque es aquí donde nació la comunidad de seguidores de Jesús tras su resurrección. Dios no nace aquí. Los apóstoles son quienes liderean esta iglesia, predominan judíos, pero también se evangelizan a gentiles. Esto enfrenta debates doctrinales y culturales. Regresando a los pueblos nórdicos, se consolidaron reinos en un proceso histórico gradual, unificando Dinamarca, Noruega y Suecia. Este fenómeno estuvo estrechamente ligado a la era vikinga, a la cristianización y la adopción de modelos monárquicos europeos. En nuestras tierras mexicanas, ya había un esplendor maya clásico. Ya existía la escritura jeroglífica avanzada, calendarios precisos y un desarrollo significativo en matemáticas y astronomía. Año 300 después de Cristo, llega la era medieval. Aquí empiezan los manuscritos y la consolidación del canon. En otras palabras, una obra literaria, de ser simplemente escrita a ser consagrada y estudiada como imprescindible. Hablamos de la Biblia. Comienza la era vikinga, se refiere a una actividad donde el vikingo exploraba, comercializaba y saqueaba. Transportados por barcos largos. No se considera una etnia, aunque la mayoría eran escandinavos, no todos eran vikingos. Mientras tanto, en Mesoamérica, hay un declive de Teotihuacán, y los mayas comienzan su apogeo. En el año 1000 después de Cristo, se habla de la cristianización y su expansión, traducciones de la Biblia, y la Reforma protestante. Un dato curioso es que la expansión del cristianismo llega a los pueblos nórdicos incluyendo vikingos, así el reino cristiano es establecido. En Mesoamérica, por lo tanto, son conocidos los aztecas. Hay una conquista aproximadamente en 1521 después de Cristo, donde también llega la evangelización, principalmente el catolicismo. Esta cronología da paso a más hechos históricos, que han llegado hasta el día de hoy. Esto significa que no termina aquí y que la historia continúa. Ser cristiano no significa seguir una religión, significa responder a una fe. Fe en un Dios que no comenzó cuando nació el cristianismo, sino que existió desde antes de toda historia, antes de toda cultura, antes de toda creencia humana. La Biblia tampoco crea a Dios, la Biblia lo revela. Aún existe una última pregunta: ¿qué religión tiene la razón? Más que enfocarnos en qué religión es la verdadera, vale la pena mirar lo que nos une. Católicos, protestantes y ortodoxos compartimos lo esencial. Creemos en el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que Jesús se hizo hombre, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y creemos que la salvación es un regalo de gracia recibido por fe. Si alguien cree en estas verdades centrales, más que la habitación que elija, lo importante es que está en la casa. Si te ha gustado, da me gusta y suscríbete al canal.